Bueno, entonces una progresión es una sucesión en donde cada término se genera a partir del término anterior. Una sucesión a su vez es una secuencia ordenada de términos. Entonces vamos a tener nosotros una secuencia de términos, pero para que se llame progresión, el término nuevo se va a generar a partir del término inmediatamente anterior. ¿Sí? Y hay dos maneras de realizar esto. La primera es mediante las progresiones aritméticas. En la progresión aritmética vamos a tener el término inicial y cada término siguiente se va a generar sumándole una constante al término anterior. Esta constante es llamada razón, ¿sí? Entonces, cada nuevo término se va a generar al sumarle una razón, lo ponemos como R o como D, se llama la razón de la sucesión. ¿Sí? Entonces, para generar un término nuevo, pues básicamente hay que determinar la razón de la sucesión y el primer término. ¿Sí? Si nosotros tenemos una sucesión donde conocemos el primer término y la razón, vamos a poder encontrar el término enésimo, es decir, el término n, ¿sí? Cuya posición conocemos, pero no conocemos su valor. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una sucesión, no sé, 1, 3, 5, 7, ¿sí? Donde el primer término es el número 1 y pues aquí la razón es el número 2, porque entre cada término hay una diferencia de 2. Entonces, 5 más 2 me da 7, 3 más 2 me da 5, 1 más 2 me da 3. ¿Sí? Entonces la razón es 2. Entonces vamos a conocer aquí dos cosas. Vamos a conocer el primer término y vamos a conocer la razón, que es 2. Si yo quiero encontrar, digamos, el término número 27, o sea, el 27º término, ¿sí? Siendo este el término que ocupa la posición 27, entonces, pues yo podría obviamente desarrollar esta progresión hasta tener 27 términos, ¿no? Aquí ya tengo 4, me faltan 23 más, pero eso se puede volver un poco largo. Entonces, podemos utilizar la siguiente fórmula. El término enésimo va a ser igual a el primer término más n menos 1 veces la razón, donde n es la posición del término que estamos buscando. En el ejemplo que veíamos ahorita, pues n sería 27, porque estamos buscando el 27º término, ¿sí? Y en este mismo ejemplo, pues tendríamos que a es 1 y la razón es 2. Entonces, dada esta progresión aritmética, si queremos encontrar el 27º término, tendríamos 1 más 27 menos 1 por 2. Esto va a ser 1 más 26 por 2. Y esto nos va a dar 53. Quiere decir entonces que si yo desarrollo en la progresión 1, 3, 5, 7 y la continúo así hasta tener 27 términos en la progresión, este término número 27 va a ser 53. ¿Sí? Además de poder encontrar el valor de un término en cualquier posición, vamos a poder calcular la suma de los n primeros términos. Entonces, si nosotros queremos encontrar la suma de los n primeros términos, vamos a tener que S es igual a n sobre 2 por a más n. Esto es si conocemos el término al cual queremos llegar. Por ejemplo, en el caso anterior, si quisiéramos sumar los primeros 27 términos de la sucesión, pues sería el valor de m, pues es precisamente el valor de 53 que vamos a calcular.
Pero si no conocemos este valor, o sea, no conocemos ese término, por ejemplo, en este caso, si queremos sumar los primeros 23 términos, no sabemos qué valor tiene el 23º término de la sucesión. En ese caso, la fórmula que utilizamos es n sobre 2 por 2a más n menos 1 por d, donde a es el primer término, d es la razón y n es la posición del término que estamos buscando. Entonces, en el ejemplo anterior, si queremos hacer la suma de los primeros 27 términos, ¿sí? Pues tendríamos, ya conocemos el 27º término, que es 53, entonces tendríamos, esa suma va a ser n sobre 2, es decir, 27 sobre 2, por el primer término más 53, que es el 27º término. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos pues precisamente 27 medios por 54. Y esto nos va a dar 729. Entonces, al desarrollar la sucesión 1, 3, 5, 7, así hasta llegar al término número 27, que es 53, si nosotros sumamos estos 27 términos, entonces esa suma nos va a dar 729. ¿Qué sucede cuando no conocemos el término que queremos sumar? Mismo ejemplo, pero ahora queremos encontrar la suma de los primeros, vamos a decir, 35 términos. ¿Sí? El término número 35 no lo conocemos. Entonces vamos a utilizar la otra fórmula. Aquí en este caso la suma va a estar dada por n sobre 2 por 2a más n menos 1 por d. Entonces, queremos llegar hasta los primeros 35 términos. Entonces, n es 35. A es el primer término de la sucesión, que es 1. 35 menos 1, y D es la razón, que era 2. ¿Sí? Entonces, la suma de los primeros 35 términos va a ser 35 medios por 3 más 34 por 2 va a ser 68. Esto va a ser 35 medios por 71, que nos va a dar 1. Sí, quedaría bien. Este era 35 términos. Sí. A es 1, ¿no? Y la razón es 2. Sí. Entonces va a ser. Aquí es 2 más 3. Perdón. Aquí es 7. Ahora sí. Y esta suma va a ser 1225. ¿Sí? Entonces, otra vez, si tomamos la progresión y la desarrollamos hasta los 35 primeros términos, al sumarlos, esto nos va a dar 1225. ¿Sí? Esto es en progresiones aritméticas. Por ejemplo, pueden surgir otro tipo de problemas. Vamos a decir que tenemos la siguiente progresión. 5, 14, 23. Es una progresión aritmética. ¿Sí?
Y lo que queremos saber, el término 239, ¿qué posición ocupa? O sea, ¿qué número del término es dentro de esta progresión? Entonces, lo primero que tenemos que determinar, pues, es la razón, ¿sí? Y aquí tenemos que ver qué constante se suma entre el primero y el segundo y el tercer término. Entonces, si hacemos 23 menos 14, nos va a dar 9, y 14 menos 5 también nos va a dar 9. Por lo tanto, nuestra razón es igual a 9. Sabemos nosotros que el primer término es igual a 5, aquí está dado, ¿sí? Sabemos el término que queremos encontrar. Lo que no sabemos es qué posición ocupa. Entonces, utilizando la fórmula del término enésimo, que era m es igual a más n menos 1 por d, pues vamos a utilizar esta fórmula para determinar qué posición ocupa el término 239. Entonces tenemos que 239 es igual a 5 más n, que es lo que queremos encontrar, menos 1 por la razón. ¿Sí? Así entonces 239 menos 5 sobre 9 más 1 va a ser igual a n. Y entonces la posición de este término sería 27. ¿Sí? Quiere decir que dentro de esta progresión el término 239 ocupa el 27º lugar. ¿Sí? Otro tipo de progresión que podemos tener son las progresiones geométricas. La progresión geométrica se da cuando, al tener nosotros el primer término de la progresión, el término siguiente y todos los subsecuentes se generan al multiplicar una constante por el término anterior. Entonces, si tenemos el primer término A, el segundo término va a ser este término por una constante. Luego sería AR por R. AR por R, o AR cuadrada, si lo quieren poner, por R. ¿Sí? Y así es como se irían generando los términos nuevos. Entonces, en la progresión aritmética, cada nuevo término se genera al sumarle la razón al término anterior. Pero en la progresión geométrica, cada nuevo término se genera al multiplicar la razón por el término anterior. ¿Sí? Entonces, perdón. Vamos a suponer entonces que tenemos una progresión aritmética. Tenemos 8, 4, 2, 1, 1 medio y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la razón? Pues vamos a tomar, por ejemplo, el segundo término y a dividirlo entre el primer término. Y eso me debería de dar la razón. Entonces, 4 entre 8, pues va a ser 1 medio. Entonces, mi razón debería de ser 1 medio. Y lo podemos verificar. 4 por 1 medio, pues es 4 entre 2, que es 2. 2 por 1 medio, 1. 1 por 1 medio, 1 medio. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera encontrar un término dentro de esta progresión, pues lo que necesito es precisamente conocer la fórmula del término enésimo. Entonces, m va a ser igual a A por D a la n-1. Es decir, el primer término por la razón elevada a la n-1, donde n, recuerden que es la posición del término que se está buscando. Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, si queremos encontrar, en la misma progresión, si queremos encontrar el término que ocupa la posición número 15, es decir, que n es igual a 15, pues este término lo encontraríamos como m es igual a 8 por la razón que dijimos que era 1 medio,
a la 15 menos 1. Esto sería 8 por 1/2 a la 14. Y esto nos daría, tenemos 1/2 elevado a la 14 por 8. Esto nos va a dar el término 1 sobre 2048. ¿Sí? Quiere decir entonces que si la progresión que teníamos 8, 4, 2, la seguimos desarrollando hasta tener 15 términos, el 15º término va a ser 1 sobre 2048. ¿Okay? Al igual que en la progresión aritmética, podemos encontrar también la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Y esto está dado por a por d a la n menos 1 sobre d menos 1. En caso de que no se conozca el término que se está buscando, ¿sí? Pero si ya lo conocemos, esto es nada más d por m menos a sobre d menos 1. Entonces, vamos a tener la misma progresión que teníamos ahorita, ¿sí? Y queremos hacer la suma de los primeros 15 términos. Como ya conocemos el valor del término número 15, pues podemos utilizar esta fórmula. Así entonces, la suma va a ser la razón, que es 1/2, por el 25º término, que dijimos que era 1 sobre 2048, menos el primer término, que es 8, ¿sí? Y todo esto sobre la razón, que es 1/2, menos 1. ¿Sí? Entonces, al hacer esta operación, nos va a dar 1/2 por 1 sobre 2048, menos 8, entre menos 1/2. Esto va a ser 15.9995. ¿Sí? Entonces, la suma de los primeros 15 términos de esta progresión, pues nos va a dar este total. Ahora, pues no siempre nos van a pedir así explícitamente la suma de un término, ¿sí? O no nos van a pedir explícitamente que encontremos un término. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema. Tenemos una progresión geométrica de 4 términos. ¿Sí? Nosotros sabemos que la suma del primero y el segundo término es igual a 8. Y la suma del tercero y el cuarto término es igual a 72. Lo que queremos hacer es encontrar precisamente cuáles son estos 4 términos. Entonces, una progresión geométrica pues se expresa como A por R, o le voy a seguir poniendo D para seguir con la misma notación que teníamos. A por D, A por D cuadrada y A por D cúbica. ¿Ok? Esos serían los 4 términos de la progresión. Lo que me está diciendo el problema es que la suma de estos dos me debe de dar 8 y que la suma de estos dos me debe de dar 72. Entonces, esto quiere decir que A más AD es igual a 8 y que A por D cuadrada más A por D cúbica es igual a 72. Entonces, si se fijan, pues tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Aquí, como estas ecuaciones no son lineales, pues no se pueden resolver por algún método de igualación de reducción. Pero lo que sí podemos hacer, muchachos, es utilizar el siguiente principio.
Si yo estoy tomando los términos de una progresión, entonces se debe de mantener la razón entre ellos. Quiere decir que la suma de estos términos, entre la suma de estos términos, debe de ser, o sea, debe de tener una proporción. Entonces, a sobre d cuadrada más a por d cúbica entre a más ad, pues esto va a ser igual a, aquí podemos factorizar una a y podemos factorizar una d cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a tener a d, no es cierto, esto va a ser 1, así, 1 más una d, ¿sí? Y abajo podemos factorizar nada más una a, que sería 1 más d. Entonces, se elimina este, y me queda entonces d cuadrada es igual a, la suma de estos dos era 72, y la suma de estos dos me daba 8, ¿sí? Entonces, d cuadrada debe de ser igual a 72 sobre 8, que es 9. Por lo tanto, d es igual a 3. Y entonces ya tenemos el valor de la razón, ¿sí? Para encontrar el valor del primer término, pues nada más sustituimos en una de las dos ecuaciones. Yo voy a seleccionar la primera. Entonces, a más 3a es igual a 8. Esto es 4a es igual a 8 y a es igual a 2. Y ya tenemos entonces el valor del primer término, ¿sí? Nosotros sabemos que esta es una progresión aritmética, entonces el primer término es 2, el segundo término va a ser 2 por la razón, entonces 2 por 3, 6. El siguiente término sería 6 por 3, 18, y 18 por 3, 54. Y estos son los 4 términos que me pedí. Y lo podemos aquí comprobar. La suma de estos dos es 8 y la suma de estos dos es 72. ¿Ok? Entonces, eso es lo que son las progresiones aritméticas y geométricas.